Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues bendito y alabado sea nuestro Padre. El día de hoy ya es martes y primeramente antes de iniciar vamos a darle gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta mañana tan hermosa y maravillosa que nuestro Padre nos regala a través de su bendición y su gracia, desde el momento en que nosotros despertamos, desde el momento en que tenemos salud, desde el momento en que podemos salir a trabajar, realizar nuestras actividades en casa o donde quiera que estemos. Es una gran bendición que desafortunadamente cuando no la valoramos, no entendemos de verdad lo maravilloso que es la vida, no entendemos lo maravilloso que es despertar y darle gracias por un día más, lo hermoso que es entender y valorar todo lo que Dios nos regala cada mañana y lo más importante, llenarnos de su palabra para que nuestro espíritu sea alimentado, porque cuando realmente entendemos qué es lo que hace su palabra en nosotros, nos daremos cuenta que su palabra es vida. Su palabra nos da energía, aliento a seguir adelante. Su palabra nos da entereza y enseñanza de ser mejores personas y lo más importante, de guiarnos de una manera correcta, guiarnos de una manera en la que nos damos cuenta que haciendo las cosas mal o incorrectas no nos llevará a ningún lado. Simplemente buscamos problemas donde no los hay, vivimos en tristezas, en apatía, en desilusiones, en agobios, en rencores, en odios innecesarios. Cuando nosotros llegamos a Él, fíjense, no es que nosotros no vamos a pasar por problemas o estamos exentos de situaciones difíciles. Claro que no, sino que entendemos que toda la fuerza que necesitamos viene de Él, que toda la bendición y la gracia que requerimos para ser mejores, todo viene de Él. Entonces, ahí es donde marca la diferencia. Una persona decide vivir en bendición o fuera de ella, y cuando vivimos fuera de ella es cuando vemos a esas personas que van hiriendo a todo mundo y se dicen ser personas que son personas que dicen la verdad, que son personas sinceras, pero cuando ofendemos a alguien no es que sean personas que hablen con la verdad o que sean sinceras, porque ese no es el medio para hacer lo correcto, sino tomamos por nuestra cuenta situaciones donde queremos marcar o hacer sentir mal a algunas personas pensando que nosotros somos únicos al querer ser auténticos, por así decirlo, pero no. Entendemos que mi vida va cambiando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque entiendo que no tiene caso que sea ofensivo, que no tiene caso que guarde rencores, que no tiene caso que guarde resentimientos. Y cuando nosotros hablamos de fe y de esperanza, ¿saben? Uno de los libros que me llenan de mucha fuerza, me llenan de gran valentía, es el libro de Josué, porque a pesar de que toda su palabra es vida y nos corrige, nos redarguye, nos enseña y demás, es uno de los libros que me cautiva, porque cómo encontramos esa parte donde dice nuestro padre a Josué, después de ser tan nervioso y tan temeroso porque no sabía si iba a poder o no con el paquete, cómo encontramos tantos momentos de verdad donde decimos definitivamente Dios no lo abandonó en ningún momento. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros no tenemos esa fe bien cimentada, no tenemos esa valentía y esa fuerza, es porque simplemente no confiamos en Dios, y las esperanzas se empiezan a esparcir de nuestra vida o a retirar, porque nosotros no le damos la oportunidad a que Dios haga algo maravilloso. ¿Saben? Cuando entendemos que Dios no nos va a abandonar, ni va a permitir que nada ni nadie nos
nos avergüence. Cuando nosotros vamos en un camino correcto, entonces viene Él y dice, aquí estoy contigo, hijo, yo nunca te voy a abandonar. Y cuando lo vivimos es cuando decimos, wow, qué maravilla, Señor. No solo necesito tener confianza, ser constante, ser valiente y esforzarme cada día en tu camino, y yo sé que tú harás el resto. Y cuando lo vivimos así como lo vivió Josué y muchos personajes tan extraordinarios en este libro, nos damos cuenta de las maravillas de nuestro Padre. Cuando nosotros hablamos de esta fe y de esperanza tan hermosa, nos podemos dirigir al capítulo 10 del libro de Josué y entendemos cómo se lleva a cabo la derrota de los amorreos. Hay una coalición que forman varios reyes, entre ellos la dirigía el rey de Jerusalén, que era el rey de Adonisedec, el rey Adonisedec. Este rey, pues sabe todas las maravillas del Dios de Israel y piensa que son leyendas. Entonces, bueno, con aquella prepotencia y aquella soberbia dice, a nosotros no nos van a acabar. Bueno, pues hacen su coalición, se unen y demás para acabar al ejército de Israel. Cuando vamos leyendo, a mí me gustaría que cerraras tus ojos y visualizaras esta escena donde hay un enfrentamiento, este ejército comandado por Josué, pero yendo enfrente Dios, porque ¿cómo era la guerra, cómo era la batalla que ellos enfrentaban el pueblo de Israel? Por delante iban los sacerdotes y iba el arca de la alianza cargada por los levitas y detrás todo el ejército, y esto indicaba que Dios es el que llevaba la batuta, que Dios iba al frente de ellos y que Dios les iba a dar la gloria porque Él estaba con ellos. Bueno, cuando enfrentan esta batalla con estos reyes y todo el ejército tan enorme que ellos tenían, imagínate que está la guerra a todo lo que da y luchando el pueblo de Israel, y eran muchísimos, pues eran 5 reinos que se juntaron con su ejército, entonces eran muchísimos, y el pueblo de Israel cuando los vio dijeron, híjole, creo que son demasiados, pero siempre tuvieron fe y confiaron que Dios, si les había dicho que les iba a entregar la gloria, no tenían por qué dudar, y efectivamente así fue. Llegó un momento que se dan cuenta que los contrarios, se da cuenta Josué y Caleb que estos van a huir. Y entonces vamos a encontrar en el capítulo 10, en el verso 12, donde Josué, con una firmeza impresionante, porque iba a caer la noche, entonces si caía la noche tenían los contrarios oportunidad de hacer su retirada y esconderse. Entonces dijo Josué, esto no puede pasar, porque si pasa esto, pues vamos a dejar muchos vivos, y dijo, no, tenemos que combatir todo esto. Bueno, cuando pasa esto, da una orden con una firmeza Josué. Fíjense cómo dice en el 12. Entonces Josué habló a Dios el día en que Dios le entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Fíjense cómo la orden que da Josué le dice, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. Entonces narra aquí que se para casi por 2 días el sol. El sol no caminaba, entonces los reyes estaban impresionados porque no llegaba la noche, no llegaba y no llegaba. Pero lo impresionante, yo me gustaría que visualizaras esta escena donde Josué, con aquella autoridad, con aquella energía y con aquella seguridad, sabiendo que Dios estaba con él, le da una orden al sol para que no llegara la noche, y no pasa ahí el sol bien quietecito, obedeciendo a Josué, porque obviamente el Señor le dio esa autoridad a Josué y él se la creyó, y él le dio una orden y así fue acatada, ¿no? Entonces, lo maravilloso que entendemos cómo Dios
no nos abandona y no nos va a dejar morir solos. Eso es lo hermoso de entender cuando vamos leyendo y leyendo esta historia tan hermosa. Si en el mismo capítulo 10 nos vamos dando cuenta que después de que tomó a todos estos, al ejército de estos 5 reinos y fue destruido, porque Dios, claro, estuvo siempre al cuidado de que fuera como les había prometido. Entonces después ellos toman otros reinados, como lo fue Maceda, como lo fue Libna, como lo fue Laquis, como lo fue Eglón, como lo fue Hebrón, y así sucesivamente hasta llegar a la tierra prometida, que esta fue la promesa de Dios para con ellos. Entonces vamos leyendo y nos vamos dando cuenta cómo cada promesa que Dios les había dado se iba cumpliendo, porque Él estaba al respaldo de ellos y no los iba a abandonar. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta de la magnitud de lo que es tener fe, confianza y esperanza en Dios, no la creemos, nos la pasamos justificando y hablando. Hay gente que critica que porque hubo tantas muertes. Cuando conocemos la vida que llevaban estos pueblos que adoraban a otros dioses, cuando vemos los rituales que ellos realizaban, eran reinos donde nada más se preocupaban ahora sí que el rey nada más se preocupaba dentro del trono de su reino por tener fiestas, comida en abundancia, vino, bailes y esos rituales donde sacrificaban a niños recién nacidos, a personas para ofrecérselos a sus dioses. Entonces eran pueblos paganos donde idolatraban a diferentes dioses, al dios Baal, a la diosa Será y en fin, a muchos dioses, donde ellos hacían estos rituales con sacrificios de personas para poder decir que estos dioses se sentían contentos haciendo tal matazón, ¿no? Entonces, cuando entendemos y conocemos en parte de esta historia, nos damos cuenta por qué Dios no estaba de acuerdo con todos estos pueblos paganos, con todos estos rituales que ellos realizaban, y la gente cuando oía de las hazañas del Dios de Israel y ellos sabían que habían sufrido en su pueblo y que no era justo todo lo que vivían, porque ellos no tenían ningún futuro, porque eran sometidos a la voluntad de lo que el rey decía. Cuando ellos conocían y hablaban de las maravillas del Dios de Israel y conocían que en el pueblo de Israel estos hebreos vivían con una paz, tenían una vida muy diferente a como ellos la vivían en sus pueblos, decidían por adoptar las creencias del pueblo de Israel, y ellos, siendo extranjeros, iban pedían ser adoptados por este pueblo y se unían a ellos, y la única regla, por así decirlo, era que ellos adoptaran la fe del Dios de Israel y siguieran obviamente sus mandatos o decálogo, mandamientos que había dejado Dios a través de las tablas que le entregó a Moisés. Bueno, estos 10 mandamientos que hoy en día todos conocemos. Bueno, pues resulta que cuando ya para la muerte de Josué, esto ya lo encontramos ya en el capítulo 24 para finalizar este libro, para la muerte o despedida de Josué, da un discurso muy hermoso. Yo los invito a que vayan y lo lean en el capítulo 24, pero me voy a concentrar en el verso 14, donde en este discurso trata cómo Josué les dice todas las maravillas que Dios hizo, desde la promesa a Abraham por la tierra, desde la promesa de la tierra prometida, cómo Dios liberó al pueblo de Israel en Egipto, siendo estos esclavizados, todas las maravillas que Dios hizo, cómo fueron
cuando atravesaron no nada más el río Rojo, sino también el Mar Rojo, sino también el río del Jordán, y cómo fue entregándoles cada batalla, cada victoria, cada gloria que Dios les había prometido se iba cumpliendo, ¿no? Entonces, Josué en este discurso les va narrando todo esto con la finalidad de que no se olvidaran lo que Dios había hecho por ellos y que Dios nunca los había dejado solo y que nunca los había abandonado. Bueno, pero entonces les dice, sin embargo, a estos pueblos y padres de ustedes antes de llegar aquí adoraban a otros dioses, y vemos como dicen, o sea, hoy entiendan que tienen la libertad de decidir a quién van a honrar y a quién van a glorificar, ¿no? Porque si sus padres idolatraban al dios Baal y a la diosa Será y demás, bueno, pues hoy, después de que les estoy narrando todas las... ahora sí que todo lo que Dios ha hecho por nosotros, bueno, pues elijan. Y efectivamente en este verso que vamos a compartir les dice lo siguiente: ahora pues temed a Dios y servirle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Dice, y si mal les parece servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Amén y amén. Qué bonita manera de decir el día de hoy. Cada quien es libre de elegir a quién va a servir, a quién va a honrar y a quién va a amar. Pero qué hermosa manera el día de hoy de decir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Si nosotros anotamos, hacemos esta connotación de yo y mi casa, pues si lo hablamos en términos lingüísticos está mal dicho, porque pues no deberíamos de expresarnos en primera persona, pero aquí está escrito con todo dolo. O sea, lo correcto sería mi casa y yo, ¿verdad? Pero aquí está escrito con toda la intención de decir, pero yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Por qué con toda la intención? Porque primero estoy dando por enterado que yo sirvo a Dios. Por lo tanto, si yo sirvo a Dios, mi casa también le va a servir a Dios. Para que en una casa, en un hogar, reine la bendición y la gloria de Dios, tenemos que empezar por nosotros. Si hay alguien en nuestra familia que no le servimos a Dios, pues alguien tiene que iniciar y dar el primer paso. Y si no se anima la esposa, el esposo, los hijos, los padres, quien sea, alguien va a tomar esa batuta. Y hoy yo te invito a que seas tú el que diga, yo y mi casa le serviremos a Dios, y que seas tú el ejemplo de tu hogar, y que seas tú la persona que va a marcar la diferencia, y digas con gran orgullo y con gran fe, amor y esperanza, yo y mi casa le serviremos a Dios. Amén y amén. ¡Qué bendición! ¿Quién no se va a sentir feliz de decirle estas palabras a nuestro Padre? Y bueno, la invitación queda hecha. Ojalá podamos ir a escudriñar esta palabra. Yo los invito a que lo hagan para que vean que su palabra realmente, su palabra es vida. Bueno, pues hoy nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, deseando tengan un día maravilloso, lleno de gran bendición, pero lo más importante, que la gracia de nuestro Padre habite en nuestros corazones y en nuestros hogares. Amén y amén. Hasta mañana, primeramente Dios. Dios nos bendiga.